Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... Estamos frente a uno de los rebrotes más peligrosos en medio de la pandemia del COVID-19. Para muchos ha sorprendido la expansión del contagio, la cadena de muertes, todas las secuelas de, de esa reactivación en grande de la pandemia. Es muy fácil despachar este tema culpando al pueblo, culpando a la gente, culpando a los jóvenes. Es fácil. Claro que hay una determinada cultura que favorece todo esto, que el propio sistema ha estimulado. Pero hay que ver las cosas a más profundidad. Estamos frente a un gobierno, a un Estado que no ha diseñado un plan para enfrentar la pandemia, que no tiene estrategia para enfrentar la pandemia, que reacciona, bueno, que su conducta es reactiva, vamos a decirlo así. Frente a determinado problema, lanza una medida, modifica otra, y resulta ser muy errático todo esto, porque hay un factor determinante. Un gobierno de empresarios, de grandes empresarios, con la mentalidad empresarial, con la racionalidad capitalista de la ganancia a cualquier precio, incluso hasta de aprovechar la pandemia para ganar, es muy susceptible a todas las presiones que tienen que ver con el negocio, con el comercio, con la actividad económica. Tenemos además un presidente con intereses familiares fuertes en el área turística y conectado con los grandes empresarios del turismo. Y por ahí está planteada sistemáticamente y empecinadamente una apertura contracorriente de la propia pandemia a nivel mundial. Es una de las fuentes de contagio. Incluso hasta para darle imagen de reactivación. Se ha recurrido a convertir los resorts y los hoteles y todo esto en escenario de diversión del turismo dominicano, podemos decir. Tanto del que puede venir de Estados Unidos y otras partes, que es menos, como de los dominicanos que en medio de esta situación agobiante quieren divertirse. Eso para poner un ejemplo. Pero el volumen de pruebas ha sido muy limitado en relación con la necesidad, a todo lo largo, en el pasado gobierno y en este gobierno. No se ha diseñado un mapa para accionar con la prueba y para cortar la cadena de contagio. Tampoco se han aplicado políticas de aislamiento puntuales de municipios, de barrios. Se recurre a fórmulas generales que van oscilando en los toques de queda de carácter general, que evidentemente no han sido eficaces. No hay un sistema de educación popular relacionado con la COVID. Se insiste en las medidas preventivas, mascarilla, distanciamiento, higiene, pero eso no se detalla, no se hace un discurso, una orientación penetrante, sencilla, que vaya corrigiendo todas las actitudes
que hacen daño. Hay cosas tan sencillas como la mascarilla y la cantidad de gente que se la pone por debajo de la nariz. Y yo no he visto una sola orientación oficial sistemática planteando cómo se debe usar y por qué debe usarse la mascarilla. ¿Y qué valor tiene esto? Igual con todo lo que puede ser educación. Pero aparte de esto está el tema de los remedios preventivos, vamos a decir. Mejor dicho, ¿sí? De la medicación preventiva. No ha habido orientación sobre esto. Y sin duda que hay medicamentos naturales y no naturales que pueden ayudar a prevenir, a contrarrestar el contagio. Todo se puso alrededor del tema vacuna. Y ahí, ustedes saben lo que pasó. Eso pudo comenzarse mucho antes, a pesar de que se habla de la cantidad de vacunas disponibles. Pero aquí entra también el proceso de educación y los déficits que tiene el mismo. Y las orientaciones específicas frente al tema transporte, frente al propio tema turismo, frente al propio tema de los vuelos. Eso necesita fiscalización de las empresas que están trabajando. Sí puede haber una apertura gradual, fiscalizada. Hay que crear una organización y no existe esa organización a nivel nacional. ¿Cómo se va a abrir las escuelas a 2 meses ya de finalizar un año de educación a distancia? Miren lo que está pasando alrededor de todo esto. Es como si estuvieran dando palo de ciego, ¿no? Pero entonces también han aplicado por esa subordinación total a la Organización Mundial de la Salud, que es un mecanismo ya muy influido por las grandes corporaciones farmacéuticas, han aplicado tratamientos, remedios que son ineficaces. Incluso han gastado dinero en la importación de medicamentos que han tenido que descartar posteriormente. Como también admitir que otros, mucho más baratos, son mucho más efectivos y han dado mucho mejores resultados. Ahora el tema, el nudo, está en las generaciones más jóvenes. Porque todo el énfasis se puso también en que la COVID afectaba sobre todo a los adultos mayores. Y eso era lo que tenía, y ciertamente eran los que tenían más riesgo. Pero no quería decir eso, que el COVID no podía matar a personas más jóvenes, incluso a niños. Y eso tenía que plantearse persistentemente para crear otra actitud en los jóvenes y en los niños. Persistentemente señalar las consecuencias. Pero además, si no había una capacidad técnica científica apropiada para diseñar una estrategia, para hacer un plan, ¿por qué no aprender de otras experiencias? ¿Por qué no traer asesorías disponibles? Bueno, respecto a Cuba, respecto a China, respecto a la propia Venezuela, que están mucho mejor, el problema se explica por la subordinación a Estados Unidos. Pero la verdad es que se trata de algo totalmente improcedente. Porque se repite y se dice que el tema salud y el tema economía deben ir a la par, pero es totalmente mentira esto. Incluso en el marco de una pandemia de este nivel de resistencia, hay que ver cómo están operando los negocios privados de salud, cómo se están aprovechando de esta situación. El factor del predominio de lo público, de lo social, de lo colectivo, se ha dejado totalmente a un lado. Aquí dirigen la política pública de salud
gente con mentalidad empresarial. Entonces ahí es que hay que establecer las responsabilidades. Pero con eso terminamos por esta semana y ya estaremos el lunes. Un fuerte abrazo y mucho cariño a las madres dominicanas. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer